En la pequeña ciudad de San Sebastián vivía un hombre llamado Eduardo. Eduardo era un arqueólogo reconocido en la región y siempre estaba en busca de nuevas reliquias y artefactos antiguos. Un día, mientras investigaba en una antigua cueva cercana al pueblo, descubrió un extraño amuleto en forma de luna. Eduardo, intrigado por su hallazgo, decidió llevar el amuleto consigo y estudiarlo detenidamente. Sin embargo, lo que no sabía era que ese amuleto ocultaba un oscuro secreto. El día siguiente, un eclipse solar total estaba programado para ocurrir en San Sebastián. Eduardo, emocionado por presenciar el fenómeno astronómico, se dirigió al lugar designado para observarlo. A medida que la luna comenzó a cubrir completamente el sol, una oscuridad sobrenatural se apoderó de la ciudad. Pero lo que Eduardo no sabía era que el amuleto que llevaba consigo había sido activado por la energía del eclipse. Cuando el eclipse llegó a su punto máximo, Eduardo sintió una extraña presencia a su alrededor. La oscuridad se hizo más densa y comenzó a escuchar susurros ininteligibles que parecían provenir del propio amuleto. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, fue poseído por una fuerza demoníaca. La personalidad de Eduardo cambió por completo. Se volvió violento y agresivo, atacando a las personas que se encontraban a su alrededor. Su mirada se volvió vacía y sus ojos brillaban con un fuego infernal. La ciudad de San Sebastián se sumió en el caos y el terror. Las posesiones demoníacas se extendieron rápidamente por toda la ciudad. Las personas comenzaron a actuar de manera extraña, mostrando habilidades sobrenaturales y una sed insaciable de sangre. La oscuridad reinaba y el miedo se apoderaba de los corazones de los habitantes de San Sebastián. Un grupo de valientes ciudadanos decidió enfrentarse a las posesiones demoníacas y encontrar una forma de detener la maldición que había caído sobre la ciudad. Con valentía, se adentraron en la cueva donde Eduardo había encontrado el amuleto, en busca de respuestas. En lo más profundo de la cueva descubrieron un antiguo libro de hechizos que contenía un conjuro de exorcismo. Con la esperanza de liberar a las personas poseídas, el grupo recitó el conjuro con determinación. La cueva tembló y una luz brillante iluminó el lugar, purificando el amuleto y rompiendo la conexión con los demonios. La maldición que había plagado a San Sebastián finalmente se disipó. Las posesiones demoníacas cesaron y las personas volvieron a la normalidad. El eclipse había pasado y la ciudad se sumió en un silencio reparador. Desde entonces, San Sebastián se convirtió en una leyenda en la región. Las historias de las posesiones demoníacas después del eclipse se transmitieron de generación en generación, sirviendo como advertencia sobre los peligros ocultos que pueden surgir de los objetos malditos. Eduardo, ahora libre de la influencia demoníaca, se convirtió en un defensor de la lucha contra el mal. Utilizó sus conocimientos arqueológicos para investigar y proteger a las personas de los peligros sobrenaturales. Su experiencia personal lo convirtió en un héroe en la lucha contra las posesiones demoníacas y su valentía inspiró a muchos a enfrentarse a sus propios miedos.